Hola muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de aquí de nuestro curso con mi PEMS. Estamos ya en nuestra clase número 8. Sí, sí, sí. Y bueno, te felicito por ya llegar hasta aquí, hasta esta clase. Ya nos faltan poquitas ya y espero que ya te seas todo un crack, todo un máster con esto de la habilidad matemática, porque ya las siguientes clases, bueno, acabando todo este curso de habilidad matemática, ya las siguientes clases van a ser pues ya simplemente conocer la parte ahora sí un poquito mecanizada de lo que es matemáticas, porque hay que seguir que las reglas, que las leyes, que los principios, ajá. Y pues nada, ¿no? O sea, vamos a hacer uso de nuestras aplicaciones conforme fuimos aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en aritmética, pues vamos a hacer el uso de, ¿cómo decirlo?, de nuestra agilidad, de nuestra habilidad que hemos adquirido hasta ahorita. En cuanto a, no sé, álgebra, pues vamos a aprender el lenguaje y a lo que nos dice es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que tiene álgebra, es un poquito quisquillosa. A lo que es trigonometría prácticamente y geometría, obviamente tenemos que estar viendo lo que son gráficos, lo que son figuras, bueno, más bien no gráficos, perdón, triángulos y figuras geométricas, ángulos, el sistema sexagesimal, todo el sistema cíclico, todo este aspecto de figuras más que nada. Y en cuanto a estadística vamos a aprender cómo a identificar ciertos, ahora sí, gráficos y cómo poderlos explicarlos, ¿no? Bueno, en esa parte ya ahí es cuando vamos a aplicar todos estos conocimientos. Sin embargo, todavía tenemos que ver algunas estrategias y algunas recomendaciones que te voy a hacer durante esta clase para que tú puedas tener una mejor comprensión de todo esto. Ya habíamos dicho en clases anteriores que uno de los factores muy importantes para poder desarrollar esta habilidad matemática pues era la música, ¿no? Pero no música así como que reggaetón, bachata, banda, no, eso queda descartado. La música clásica, si tú a ti te gusta, pues podrías utilizarla, aunque somos un poquito más millennials ya. Y uno de los géneros que habíamos dicho que era muy recomendable, pues era la parte de la electrónica, sobre todo el subgénero que es el house, ¿no? Hay quienes escuchan metal, etcétera, ¿no? En fin, lo recomendable es que sea música, incluso, ¿no? Que habíamos mencionado que el del hemisferio que también se activa, ¿no? De los idiomas, pues también podría ser, ¿no? Muchas personas, incluyéndome yo cuando empecé esta parte de matemáticas, yo escuchaba música en inglés y me ayudó muchísimo, muchísimo bueno, a presentar los diferentes exámenes, porque no nada más son exámenes académicos, los que puedes ver o se puede utilizar esta habilidad de matemática, ¿no? También en exámenes psicométricos, cuando vas a entrar a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando te hacen un examen psicométrico, por lo general también te ponen esta parte de habilidad para ver si tienes la capacidad analítica de resolver problemas que se presenten en la vida cotidiana o en este caso en la vida laboral. Pero bueno, en este caso vamos a conocer un poquito más sobre esas estrategias, vamos a ver un poquito más a detalle lo que es nuestro cerebro y la inteligencia que podemos tomar o que tenemos, porque pues sí, ¿no? O sea, sí tenemos cierta habilidad o cierta inteligencia, pero a lo mejor no la conocemos si estamos ejecutando mal las cosas y por eso te desesperas y dices, no, es que no entiendo matemáticas y etcétera, etcétera. Entonces también eso es parte de este proceso, también de conocer nuestra inteligencia y poder ayudarla para poder tener esta habilidad matemática, ¿vale? Y pues ya en nuestra clase 8, perdón, vamos a seguir estimulando la capacidad analítica y vamos a seguir resolviendo pues problemas matemáticos, ¿no? Una de las recomendaciones que yo te hago para poder resolver obviamente problemas de índole matemática es el tener el dominio de números y operaciones. Ya como lo hemos dicho a lo largo de las últimas clases sobre el aprendizaje significativo, ¿no? Matematiza, ok, uno del digamos, ¿no? De los precursores esto de matematizar, pues fue, me parece que Piaget, ajá, porque pues nos dio ciertas recomendaciones para poder aprender como que por orden. Entonces yo te recomiendo que tú lleves tu orden, ajá. Antes de empezar a decir qué es esto de matematizar, tú lleves tu propio orden. Yo en lo personal, cuando yo estuve aprendiendo toda la parte de ingeniería en la, bueno, me regreso un poco, cuando estuve en la prepa,
Y pues sí, ¿no? Ya tenía como que más enfoque en matemáticas. Yo hacía anotaciones a lo que yo no entendía. Entonces, y lo hacía con rojo, o sea, yo tenía mi pluma de esas de colores, de 4 colores. Y bueno, en cuanto a operaciones, jamás utilicé pluma, de hecho es lo que yo les recomiendo, no utilizar nunca tinta cuando vayan a resolver alguna operación matemática, tal vez para tomar el apunte o poner el ejemplo que estás copiando para hacer un poco más estético tu apunte, pero nunca cuando vayas a resolver tú un ejercicio, porque eso es también parte del orden, porque si te equivocas, ¿qué es lo primero que hacemos? O ponemos corrector o lo tachamos. Entonces, una, le da muy mala presencia a tu trabajo, y otra, tu cerebro se empieza a hacer un caos, ¿no? Entonces empieza a identificar que algo hiciste mal y lo programa como que ya está mal. Ajá, entonces no programa así como que, oye, lo voy a corregir para poder ser mejor o algo así. No, entonces si lo haces con lápiz, lo haces muy bonito y todo, entonces tu cerebro empieza a programarse como un orden y una limpieza. Ajá, eso era lo que a mí me ayudaba mucho. Y ya cuando llegué a la parte de la ingeniería, sobre todo en el aspecto de termodinámica, porque pues sí estudié todo lo que es dinámica de fluidos, todo esto, eh, y termodinámica, obviamente, mi profe no era así como que te voy a enseñar paso a pasito, porque él ya daba por hecho que ya conocíamos ciertas cosas, y que lo poco que nos daba o que nos brindaba termodinámica, pues ya no, o sea, eran solo fórmulas y esos aspectos. Pero la parte de la teoría, yo por ejemplo ponía la fórmula y ponía así como una línea a lo que correspondía en teoría. Entonces, eso es una también de las cuestiones que les recomiendo: estar utilizando diagramas de flujos, diagramas de Ishikawa, diagramas de este estilo, mapas mentales, mapas conceptuales, y no nada más aquí, también en la parte de las otras asignaturas. Ajá, eso se concentraría como una parte de orden y limpieza dentro de tus apuntes. Ahora, la cuestión de matematizar, perdón, es para involucrar, ¿no?, cantidades y magnitudes en diversos contextos, sobre todo la parte de física, ¿no? Si te están hablando de velocidad, ¿qué variables vas a utilizar? Si te están hablando de historia, ahí son fechas, ahí son longitudes, bueno, en geografía, por ejemplo, son longitudes, latitudes, usos horarios, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Comunicar situaciones que involucren cantidades o magnitudes en diversos contextos. Otra vez, en historia podrían ser fechas, podría ser una línea de tiempo, ajá, para que tú puedas ahí checar un poquito más las cosas, ¿no? O entenderlas de una mejor manera. Argumentar el uso de los números y sus operaciones, ok. A lo mejor, ¿no?, en formación cívica y ética, no sé, se me ocurre, no lo conozco muy bien, pero igual, ¿no? Se me ocurre que tal vez pueden hablar sobre artículos, ¿no? Los artículos de la Constitución. Entonces, de ahí, si tu cerebro empieza, el artículo 123 habla de esto, el primero habla de esto y el aquello. Entonces, porque incluso entre los artículos hasta nos dicen, ¿no? Hay ciertas cláusulas, o por ejemplo, cuando nos dicen un bebé, perdón, se considera hasta los 2 años, o un adolescente empieza a partir de los 12, o no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es argumentar, ¿no? ¿Por qué el niño o por qué un bebé se considera hasta los 2? Por tal situación, ¿no? Entonces, ya incluso al poner una cantidad a tu edad, ya estás matematizando las cosas y lo estás argumentando del por qué nada más llega, por ejemplo, el niño o el bebé en este caso hasta los 2 años, porque se le considera un bebé hasta los 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? Representar situaciones que involucren cantidades y magnitudes, como yo les decía, en la cuestión de las velocidades, eso es una representación. Toda la parte de física son un buen de matematización y un buen de representaciones. Incluso también en geografía, ajá, podemos, en la parte cuando les digo que estamos viendo o checando lo de los usos horarios, lo de los meridianos, los paralelos, todo eso, son representaciones, ¿no? Entonces nos lo marcan así como que, mira, si está en este meridiano, pues la hora es así, o si estamos en el trópico de Cáncer, pues tiene estas circunstancias la Tierra, y ya, ¿no? Te ponen ahí como que los munditos y todo súper bonito, bueno, los planisferios, perdón, y eso es una representación, aunque sea, o tú estés viendo una representación de la Tierra, pero sí lleva como que, no sé si has tenido la oportunidad de comprar los planisferios,
pues sí llevan estos numeritos que son los para los meridianos y que te nos ayudan al ejercicio de determinar los usos horarios. Elaborar diversas estrategias de resolución haciendo uso de los números y operaciones, como lo hemos estado realizando a lo largo de todo este curso. Y obviamente utilizar expresiones simbólicas, técnicas, formales con los números, que es la parte del lenguaje que también estuvimos viendo hace como 2 o 3 clases, ¿no? Entonces, esto es a lo que se le llama o lo que tenemos que tener en cuenta para resolver ejercicios matemáticos, problemáticas matemáticas, que no nos, como dice, ¿no? Aquí que implica la construcción de un significado y el uso de los números, porque otra cosa, a veces nada más respondemos por responder, como en ese caso de física, que son muy fáciles las fórmulas, ¿no? Y que, por ejemplo, si quieres calcular la velocidad y te dan aceleración y te dan otras variables, pues simplemente es la cuestión de estar practicando despejes. Pero a veces solamente es, pues voy a hacer el despeje, voy a sustituir y ya no hago nada, ¿no? O sea, pero también tienes que razonar esa parte de, por ejemplo, qué pasa cuando frena un carro, qué pasa con la aceleración, o aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un número imaginario? O qué a qué se le conoce como un número fraccionario, a qué se le conoce como un número irreal, o sea, que no existe. Ajá, entonces todas esas cuestiones son las que nosotros tenemos que tener ya dominio, o al menos mínimo ya un conocimiento. El dominio, ¿cómo lo vamos a adquirir? Pues por medio de estos puntos que estamos ahorita analizando, ¿vale? Bueno, para saber cómo podemos ayudar, porque prácticamente es lo que nosotros tenemos que tener en la diapositiva anterior para poder resolver un problema, aparte de considerar el tiempo, aparte de considerar tu habilidad lectora, etcétera, etcétera. También tenemos que identificar cuál es el tipo de inteligencia que tenemos. Entonces tenemos inteligencia visual espacial, que es cuando visualizamos y recreamos y podemos manipular espacios mentalmente, que eso correspondería al área de lo que es pues las series espaciales, ¿no? Por eso es visual espacial. También tenemos lo que es naturalista, que es entender la naturaleza y detectar distinciones, clasificar especies. Ahora, en matemáticas sí también tenemos esa cuestión naturalista, porque dice clasificar especies. Podemos clasificar lo que son variables dependientes de las independientes. O sea, también no es así como que pura naturaleza y los arbolitos y acá el perrito y en otro lado los gatitos. No. O sea, también tenemos esa capacidad analítica para poder hacerlo. Intrapersonal, que es comprender toda la parte de las emociones, ¿no? Yo siempre he dicho que la parte que ustedes no lo llevan, pero hay una parte en matemáticas que se llama cálculo diferencial y cálculo integral, donde podemos ser un poquito intuitivos, dependiendo obviamente ya del conocimiento que nosotros pues adquirimos a lo largo de la experiencia. Entonces también hemos visto, y un poquito, ¿no? También en la parte de habilidad matemática, que sí, ¿no? Que sí tenemos una parte sensible a lo que es matemáticas, en estar comprendiendo las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no de manera muy matemática o muy analítica a papel, pero sí cuando vemos, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, se me ocurre un pequeño ejemplo muy, muy chistoso, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos como amigos? Y esa cantidad de tiempo, o sea, ya implicar una cantidad de tiempo y estás matematizando una situación social. Ajá, o cuánto tiempo llevamos de novios, ¿no? Que espero que no tengan ese problema, pero sí al menos mira, yo tengo 4 años de conocer a mi mejor amigo, ¿no? O a mi mejor amiga, o así, ¿no? Entonces, eso, o sea, ya estamos matematizando una acción social. En la lógico-matemática, pues obviamente razonar, cuantificar todo lo que implica matemáticas, todos estos cursos que hemos estado llevando a cabo y que vamos a llevar en matemáticas. La existencial es dar la respuesta a las preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? Prácticamente a lo que dicen, es que voy a filosofar. Pues déjame decirte una cosilla, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, no sé, en la época ya de Aristóteles y todo eso, del Pitágoras y todos esos personajes eran filósofos, y resulta que a la mera hora pues ellos tuvieron cierta aplicación o fueron medio metiches, para que me entiendas, en la cuestión de matemáticas, y a partir de esos pensamientos de querer algunos, no todos, de explicar qué era la vida.
Ajá, algunos matematizaron ese concepto, entonces también la existencial, no sé, la inteligencia existencial no se separa mucho de lo que es matemáticas. La interpersonal pues sería más o menos así como, bueno, es que es una perdón, la intra es cuando, por ejemplo, es cuando nos conocemos a nosotros, ¿no? Incluso hasta del de interpersonal, ahí sí podríamos aplicar la de los amigos, y en cuanto a intrapersonal podemos decir, ay, hace 4 años yo era una persona súper egoísta y ahorita ya no. Ajá, entonces es así, es el cambio que también podemos cuantificar de un momento a otro, también ahí interactúa la matemática. En la corporal kinestésica, por Dios, eso es así de, vamos a bailar 1, 2, 3, vuelta, 1, 2, 3, vuelta. Entonces, así sería, ¿no? Coordinar tu cuerpo y mente. Y lo vemos al hacer ejercicio generalmente, porque ahora como ya tenemos esos aparatos de que nos miden cuánto caminamos, y etcétera, etcétera, pues también ahí podemos ver matemáticas, ¿no? En cuanto a la lingüística y verbal, pues ya lo hemos aclarado durante también todo este curso, que necesitamos pues obviamente comprender las palabras correctas, como dice ahí, pues para poder ejecutar un análisis matemático. Y en la musical, que fue igual nuestra recomendación, ¿no? De escuchar aquí el house, o como lo dije al inicio de la clase, ¿no? Entonces, todo, a pesar de que tengamos diferentes inteligencias, al final de cuentas las podemos relacionar con nuestro aprendizaje de matemáticas, por lo tanto no nos debe de causar tanto conflicto. Pero bueno, una vez aclarado eso y que tú conozcas tu cerebro, vamos a prepararnos precisamente, ¿no? ¿Qué tal si tú eres una persona que eres kinestésica o manejas la relación intrapersonal y te dan un poquito de, no sé, ¿no? De pena, o no sabes cómo preguntar porque dices, no, pues es que la verdad no, lo mío no es matemáticas, o es que me da pena lo que va a decir el maestro, ¿no? O sea, va a decir que yo pues no sé. Pero no, quítate eso. Y afortunadamente ahorita tenemos pues ya el avance de la tecnología, que pues nos ayudan con los videos como hasta ahorita lo llevas, y que nos ayudan a tener pues la noción de ciertos métodos, ¿no? El método que vamos a practicar hoy precisamente se adecua a todas las inteligencias del mundo, a las que acabamos de ver. Entonces, no va a haber problema en que no lo entendí. Ajá. Es muy sencillo, recuerda que la práctica hace al maestro, entonces nada más los dos métodos que vamos a ver hoy son muy sencillos, solamente es cuestión de práctica, ¿no? Entonces el método de aproximación se utiliza, o lo vamos a utilizar siempre que tengamos algo que sumar o algo que restar. Ajá, la vez pasada yo te había dicho que incluso estos ejercicios de suma los podíamos ejecutar cuando fuéramos al súper, o cuando nos mandaran a comprar las tortillas y todo eso, ¿no? Entonces aquí también este método de aproximación se ejecuta para la vida cotidiana, por eso te digo que es muy independiente la inteligencia que tú manejes, aquí lo vamos a aplicar. ¿Y cómo se lleva a cabo el método de aproximación? Pues como dice aquí, aproximar la cantidad que más se acerque a la siguiente decena, o restando las unidades necesarias, ¿no? La suma paso número 2 es suma o resta de las unidades del resultado final. Y aquí, como dice nuestro gallo Claudio, pues es matemáticas, hijo. Ajá, porque prácticamente solo se trata de sumar y restar. Entonces, desde pequeños nos han enseñado a sumar y a restar, incluso a multiplicar y a dividir, pero nosotros no lo visualizamos así. Simplemente vemos tantos, vemos menos, vemos que tenemos varias partes. Ajá. Cuando estamos chiquitos, una de las actividades que mejor nos ayudan a desarrollar estas habilidades, pues es el dichoso cubo que trae las estrellitas, lunitas, cuadrados, o los cubos, ¿no? Que son que traen letras. Eso nos ayuda mucho a estar cuantificando y a estar identificando cualidades de las variables que estamos manipulando, que en este caso, si fuera el cubo de que le metes la estrellita y todo eso, pues estamos, al menos debe de haber 6 variables, porque como es un cubo, o sea, 6 figuras diferentes. En el caso de los cubos del abecedario, pues depende, ¿no? Porque hay unos que traen la ñ y otros que traen la doble L, entonces así como que, bueno, ahí varía, ¿no? Pero tenemos tanto número de variables. Vamos, para hacerlo de los cubos sin perdernos, al menos deben de ser 24
variables, ¿no? Porque son diferentes letras. Eso considerando las letras, otro considerando los números, otro considerando el tamaño, otro considerando los colores. Entonces, si te das cuenta, o sea, por medio de objetos y de sus cualidades, nosotros podemos cuantificar, y esto es lo que también se trata un poco el método de aproximación, entender lo que estamos leyendo y empezar a cuantificar y hacer diferencias y hacer clasificaciones de lo que vamos a hacer. Pareciera la explicación muy tediosa, pero vas a ver ahorita que hagamos los ejercicios, va a ser súper fácil, ¿no? Bueno, en cuanto a las divisiones, porque ya hemos visto vimos una aplicación en cuanto a sumas, también ya vimos las aplicaciones en cuanto al cero, y sobre todo en un caso muy especial que fue vimos la estrategia de la multiplicación con el caso muy especial que fue el cero. Pero nos faltaba como que un poquito también, bueno, ¿qué onda con las divisiones, no? Cuando somos chiquitos, muchachos, siempre nos dicen, ahorita que terminemos de explicar la teoría, vamos a hacer los dos métodos, ¿verdad? Perdón por interrumpir así. Pero bueno, cuando nosotros somos pequeñitos, por lo general siempre nos dicen, y si somos hermanos, siempre nos dicen que compartimos, ¿no? Y tú entiendes a lo mejor por compartir que, pues, le tengo que dar, ¿no? O tengo, por ejemplo, aquí que tenemos, ¿no? La imagen de la pizza. Pues la tengo que compartir entre 8 personas, entre 4 y así, ¿no? Entonces empiezas a hacer tu capacidad analítica y dices, no, pues sí, compro una pizza grande, muy independiente del diámetro, pero te dicen, ¿no? Incluso, oye, pues pues son de 8 rebanadas, son de 16 y así, ¿no? Entonces dices, bueno, nosotros somos 6, que nos la partan en 6 rebanadas o así sucesivamente, ¿no? Obviamente el señor pizzero tiene ya ese análisis y esa experiencia de al menos cómo cortar la pizza proporcionalmente. Eso ya es algo que él adquirió por medio de su experiencia y su conocimiento. Tú nada más sabes, tu conocimiento es para lo que tú defines es una cosa y para lo que él define es otra cosa. Tú requieres y compras una pizza para 6 amigos. Por lo tanto, él adquiere dinero y corta esa pizza para que tú y tanto él estén beneficiados. A lo mejor tú no sabes qué método utiliza él para cortar su pizza, pero el chiste es que llegan a repartirse, ¿no? Desde el momento en que pides la pizza, ok, mi trabajo es pedirla y pagarla, y el trabajo del pizzero es adquirir el dinero, cobrar, hacer la pizza y cortarla. Entonces ya desde ahí empiezas a encargar funciones que se dividen. En cuanto a lo de la pizza, pues ya es que te la vas a comer. Y ahora, si tú le explicas esto a un niño de 3 años, a lo mejor no se lo explicarías de esa manera. Y se lo explicas por medio de diagramas o pictogramas, como lo vemos aquí. Esto es un pictograma. Porque tiene al pizzerito y tiene la pizza y tiene la representación numérica. Pero no siempre en el examen Comipems te van a poner así de, mira, tienes esta habilidad visual, entonces tu examen va a ser puro así para que te quedes. No, el examen Comipems es un estándar. Entonces se hace para que todo mundo lo entienda. Por eso yo te decía que no es tan difícil, solo es cuestión de práctica y que apenas identificar. Y en el caso de las fracciones, porque estos son fracciones, habíamos dicho que son una especie de división, y que a veces lo que nosotros proyectamos o visualizamos en un pictograma no corresponde o nos cuesta trabajo visualizarlo de un modo matematizado. Aquí te muestro, las pizzas prácticamente eran divisiones, pero en un momento de símbolos, que no sean pictogramas, que sean símbolos matemáticos, ya propiamente, por eso es la parte de matematizar, porque así viene en el examen, ¿no? Así te lo pueden presentar, te pueden representar tanto estos dos puntitos, que lo vamos a llegar a ver en clases de aritmética, puede tener la dichosa casita o puede tener la casita invertida, ¿no? Estas son las partes aquí te muestro las partes de la división, pero también te muestro una manera de cómo representarla, y no nada más con el pictograma que vemos de las pizzas o que al final no son pizzas, ¿no? Porque esto es para más chiquititos, que nos ponen el círculo, que nos ponen las barras para representar lo que son fracciones. Pero porque a veces nos complica ver una fracción en su estructura normal de numerador con denominador, cuando también esto es hacer una fracción o representar una fracción. 8 medios es igual a 4 enteros,
24 medios es igual a 2 enteros, acá también, ¿no? 24 medios es igual a 2 enteros, 12 enteros. Ajá, entonces tienes que aprender también a identificar eso, a analizar lo que se te está pidiendo, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Obviamente el divisor, estoy segurísima que a lo mejor tú ubicas mejor las partes de la división así, y está bien, pero también no descartes este tipo pues sí, de representación de ella misma. Lo que importa en esto no es tanto así es que yo puedo resolver la división así o así o así. No, lo que importa aquí es que tú empieces a identificar esas partes de la división. Entonces, en cuanto a las partes de la división, tenemos el divisor, que es el que está fuera de la casita, bueno, ahí lo estamos viendo en diferentes partes, ¿no? El dividendo, que es la parte que vamos a dividir, obviamente. El cociente, que son las partes resultantes de esa división. Ajá, porque prácticamente el divisor es entre cuánto lo vamos a dividir. Y el residuo, pues, es lo que queda de la división, ¿no? Si hay aproximación, bueno, hay métodos también para poder resolver este tipo de divisiones. Y también involucra mucho el cero, porque también hay problemas, si hay problemas en la multiplicación con el cero, también con la división, y se vuelve un poco confuso. Ajá. En cuanto tengamos nosotros o una base 10 o un cero de por medio, podemos hacer los siguientes pasos, que es identificar el dividendo y quitarle el cero antes de dividir. 2. Realizar la división con la nueva cantidad. Y 3. Al cociente obtenido agregarle el cero que quitaste al inicio. Si te das cuenta, incluso se vuelve una pequeña ironía, por llamarlo así, que cuando nosotros queremos resolver por un método de habilidad, una estrategia, porque estas son estrategias, no son como tal método, sino estrategias para la resolución más rápida y eficaz de un problema analítico, o sea, implica, ¿no? que leamos. Entonces es por eso que yo te puse las partes de la división, porque dentro de la estructura que nos ayuda a saber dividir, hay un lenguaje. Y obviamente, ¿cuáles son esas palabras que estamos manejando con respecto al tema? Pues dividendo, división, cociente. Si yo no te las hubiera recordado, a lo mejor dices, no me las sé. No es que no te las sepas, es que no te acuerdas. Pero ya una vez vistas aquí dices, ya le comprendo mejor. Sin embargo, vuelvo. Estos son cosas que tú ya debes de saber, porque estos lo vemos desde antes, ¿no? Desde que somos pequeños, y no pequeños de bebés, sino de que ya llevamos toda una enseñanza de primaria. Y lo primero que hacemos es, es que el profesor nunca me lo enseñó, o la profesora. No, sí te lo enseñó, pero no te acuerdas, o al menos no lo visualizaste de esta manera, ¿vale? Entonces, simplemente dentro de toda esta gama de estrategias, también mi intención es que tú empieces a mostrarle a tu cerebro que sí puede recordar cosas que ya vio hace años, que sí las puede recordar, y que las puede manipular para, en este caso, pues, nuestro examen, ¿no? Bueno, tu examen de Comipems, ¿vale? Entonces, ya una vez visto estos pequeños teorías, vamos a practicar ejercicios, ¿vale? Para que, pues sí, ¿no? Habíamos dicho que nuestro cerebro es un músculo y que necesitamos así tenerlo fuerte, muy fuerte, para poder para que sea resistente y tenga esa capacidad analítica de resolver todo eso en la menor cantidad de tiempo, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a ver 2 estrategias. Y bien, muchachos, antes de empezar a poner problemas o todo ese tipo de aspectos, vamos a ensayar, ¿no? Cómo eran estas cuestiones de aproximación. Primero vamos a ver la aproximación y luego vamos a ver la cuestión de las divisiones en base 10 o con ese cerote. En la aproximación nos dicen que como primer paso, ¿no? Bueno, vamos a establecer una operacioncita. Vamos a ir subiéndole el nivel. Entonces tenemos, no sé, 198 más 35. Por lo general nuestro cerebro, o sea, siempre encasilla a unidad, o sea, muy independiente del método que ayer que la clase pasada aprendimos, que fue descomposición de decenas, centenas, unidades. Aquí lo que a veces nuestro cerebro ya por default hace en algunos es da por default, ¿no? Y empezar a, ¿cómo decirlo? O sea,
pues ya sé que 8 más 2 es 0, ¿no? Bueno, es 10 y pongo el 0. Entonces, eso es lo que se llama aproximación. Pero, bueno, una aproximación directa, pero aquí vamos a hacerlo más o menos indirecta. A lo que voy es de que a veces cuando tenemos cantidades que no se cierran en decenas o en centenas, nos cuesta un poco de trabajo. Ajá, y aquí es lo que tratamos de hacer, es que nuestro cerebro, como tenemos esa relación de que, siempre lo relaciono con decenas o centenas o en cantidades cerradas. Por ejemplo, si yo sumo 12 más 8, pues es 20, pero si me ponen cuánto es 12 más 7, digo, ups, entonces te cuesta un poco más de trabajo, ¿no? En algunos casos, no es en todos. Y eso es hablando de números pequeños, pero por ejemplo, si nos ponen números más grandes, a lo mejor sí suele pasar esa situación. Y lo que hacemos en 2 segundos, cuando cerramos una cantidad en 0, a lo mejor cuando es diferente de 0, no lo hacemos en 2 segundos y nos puede llevar hasta 30 segundos, ¿no? Y ya acuérdate que habíamos dicho que el aspecto del tiempo, pues sí es algo que nosotros tenemos que manejar sí o sí. Bueno, aquí cómo lo vamos a hacer. El paso número 1 nos dice que tenemos que aproximar la cantidad a la siguiente decena. Ajá, a la siguiente decena. ¿Cómo es esto? Ahora sí. Tenemos al 198 y al 35. Podríamos aproximar a los dos a la siguiente decena, pero yo les recomendaría que nada más fuera uno, y en este caso el que estuviese más cercano a la siguiente decena. Como el 8 es más cercano que el 5 a la siguiente decena, porque estamos hablando de unidades, entonces yo voy a cerrar al 198 en 200. Ajá, ¿por qué? Porque le estoy aumentando, bueno, una cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta cuánto valor numérico se le va a agregar para poderlo cerrar a la siguiente decena. Ajá. Volvemos con la utilización del 0. Por eso yo te decía que era bien importante saber cómo manipular al 0. Ajá. Ya borré un 0. Entonces, ese 198 se me convirtió ahora en 200. Ajá. Lo voy a poner aquí de otro color para que tú lo tengas ahí presente. Entonces tengo este 198. Ajá. Para cerrarlo a la siguiente decena, le agrego ese 2. Ajá. Y obviamente pues ya, aquí está. Ajá. Ahora, siguiente paso. A esa nueva cantidad que prácticamente fue ese 200, le voy a hacer la operación correspondiente, que es suma o resta, ¿no? Dependiendo de lo que me estén poniendo. En este caso pues es una pequeña suma. Ajá. Entonces tenemos 200. Ok, 200 más 35, ¿cuánto nos da? Pues 235, ¿no? Ajá. Ok. Entonces tenemos nuestro 235 y nos sale una cantidad parcial. A esta cantidad la vamos a llamar cantidad parcial. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué una cantidad parcial? Porque necesitamos identificar a esa cantidad parcial para ahora restarle esa cantidad inicial que yo le agregué a cierto número para poderlo cerrar en la siguiente decena. Ajá, ¿qué quiere decir? Que a ese 235, que es mi cantidad parcial porque no es la definitiva, está muy cercana a ser la definitiva, pero no lo es, por eso es parcial, le voy a restar ese 2. Ajá. Teniendo ahora sí ya como una cantidad definitiva, pues al 233, ¿no? Obviamente esa se le llama estrategia de aproximación y suele pasar, ¿no? O sea, si a ti te dicen, a ver, resuélveme esa siguiente suma, ¿no? 198 más 35 y tienes 2 segundos. Y te quedas así de, ¿qué? O bueno, no 2 segundos, tienes 5 segundos. Entonces en lo que razonas y empiezas a contar, chin, ¿no? Se te van esos 5 segundos. Pero si tú haces esta aproximación, a pesar de que dices, ves que hago más vuelta porque sumo y luego resto, sí, pero lo vas a cerrar en una cantidad que tu cerebro procesa mucho mejor. Ajá. Vamos a ver otro ejemplo. Pero ahora vamos a estar utilizando un poquito más de complejidad, que quiere decir que vamos a empezar a meterle decimales, ¿va? Vamos a poner 19.08 más 5.36. Ok, se vuelve más complejo ya porque está ese punto decimal, ajá.
incluso aquí hasta también podríamos manejarlo, aunque en los puntos decimales, aunque no te lo recomiendo mucho. Bueno, si tú manejas más esa habilidad, adelante. Yo no lo recomendaría mucho porque suelen confundirse con ese valor posicional o esos subórdenes. Ajá. Si tú lo puedes ejecutar, ejecútalo, y si no, no hay ningún problema. Por lo general, esas aproximaciones se hacen en cuanto, o se tiene más práctica y mejor habilidad en cuanto a esa la cuestión de enteros. Pero si no, también se puede hacer en los decimales. Bien, vamos a hacerlo por medio de aproximación en los enteros por ahora, y ahorita con los decimales, ¿no? Para mostrarte las dos estrategias. Entonces tenemos 19.08 y 5.3. ¿Quién está más cercano a la siguiente decena? Pues el 19. Ajá. Al 19, ¿cuánto le falta para la siguiente decena? 1. Ajá. Entonces, ¿a qué me da? A 20. Pero le vamos a considerar su punto 8, Bueno, su punto 08, perdón. Ahora, a ese nuevo valor, que es el 20.08, le vamos a sumar los 5, ¿no? Porque ese es los 5.36. ¿Vale? ¿Y qué nos da como resultado? Ok, hay que sumar estos valores posicionales. Acuérdate que aunque es 0, se debe de respetar su valor posicional. Entonces me da un 4 porque tengo al 14, porque 8 más 6 son 14, llevo una. Y luego 0 más 3, 3, más una que llevo 4, punto decimal. Y 20 más 5 pues me da 25. A ese valor, fíjate cómo manejé los subórdenes de los puntos decimales. Ajá. Ahora, a este valor que es el parcial, le voy a restar ¿cuánto? Pues este 1 que yo tuve aquí, que le agregué desde un inicio, a ese 25.44, ajá, le voy a quitar ese 1. Ahora, este 1 es entero, más no es decimal, no va a estar ubicado dentro de estos dos valores. Por lo tanto, ¿a quién se le va a restar? Al 25 nada más, quedándome como resultado final 24.44. ¿Vale? Y miren, muchachos, lo vamos a comprobar solo a manera de comprobación. La calculadora hasta ahorita no la habíamos usado, solo es a manera de comprobación. Lo usamos creo que en la primer clase, y mira hasta dónde la vuelvo a usar. 19.08, y en aquella clase también solamente fue a manera de comprobación. 19.08 más 5.36, ahí está. ¿Ves? Entonces también la aproximación nos sirve cuando tenemos valores decimales. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Solamente para que quede bien sentado, ¿no? Vamos a poner 5.37 menos 2.31. Ajá. Ahora, también lo podemos hacer en cuanto a restas, no nada más se encierra o se encasilla a sumas. Ajá. Vuelvo, ¿quién está más cerca a la siguiente decena? Ajá. A veces muchas personas dicen el 2 está más cercano a una decena, que en este caso pues podrían considerar, que no fuera 2, que fuera un 12. Podrían considerar así como que el 2 está más cercano al 0, ¿no? Que en este caso sería el del 10. Pero este 2 no lo puedes poner al 0 porque si no te va a causar un conflicto con la cuestión de los signos. Entonces vamos a seguir tomando el 5. Ajá. Yo recomendaría tomar el valor más alto, pero eso ya depende de cómo tú modifiques esa estrategia. 5.37, ajá. Aquí en este caso, restarle tantos números sería muy difícil, ajá. Pero lo vamos a hacer, bueno, no es que sea difícil, sino que se vuelve un poquito innecesario. Pero lo que yo quise hacerlo aquí fue para, no tanto para los enteros, sino para demostrarte con la cuestión de los decimales. Entonces, vamos a dejar el mismo 5, pero aquí vamos a enfocarnos a la cuestión de los decimales. ¿Quién está más cercano a la siguiente decena? Pues el punto 37, no lo vamos a considerar como el 7, porque de todos modos, o sea, si yo como que hago una especie de redondeo y les pongo 3, ¿no? O sea, le sumo punto 03 a ese punto 37, y me va a quedar punto 40, ajá. Entonces, traten de, si es en decimales, traten de cerrar al menos 2 o 3 cifras significativas, ¿vale?
Entonces sería 5.40, porque, bueno, les voy a poner aquí la pequeña suma que hice, ¿no? A lo mejor ahorita como lo estoy explicando te cuesta un poquito de más de trabajo entenderlo, pero ya que tú lo empieces a practicar, ya va a ser un poco mejor para ti. Entonces, a esto vamos a sumar 0.03, no es 0.3, es 0.03 por el valor posicional que tienen. Así dándome un total de 5.40. Ajá. Ahora, a este 5.40 que tengo aquí, le tengo que restar ¿cuánto? 2.31. Menos 2.31. Ok, aquí está súper fácil. ¿Por qué? ¿Qué digo? Del 31 al 40, ¿cuántas posiciones tengo? Pues 9, ¿no? Pero como son valores decimales, entonces digo que son 0.9. 0.09, perdón, 0.09. Ajá. ¿Por qué? Porque es la resta que yo hago de 40 menos 31, pues es 9, pero acuérdate que son nada más 9 unidades y necesitamos el valor posicional, aunque no exista y sea 0, que sea nulo, pero sí necesitamos ocupar el lugar, ¿no? O sea, no puede quedar aquí un espacio ahí volando. Y obviamente, pues 5 menos 2, ¿cuánto es? Pues 3. Ahora, esta es la cantidad parcial. Vuelvo. 3.09 menos la cantidad que yo adicioné aquí, que sería 0.03. Ay, no se marcó bien, ahí está. Pues ¿cuánto me da de resultado? 3.06. Y vamos a comprobarlo. Ajá, vamos a poner ahí está, ¿no? Nos tiene que dar 3.03 y nos ponemos 5.37 menos 2.31. Ahí está. ¿Ves? Es súper sencillo. Ahora, vamos a pasar con la siguiente estrategia, que era la parte de la división. Muy independiente de cómo te la presenten, tú tienes que aproximarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos 280 y que nos digan entre 4. No, pues tú ya empiezas así de, no, pues es un buen y todo eso, ¿no? Entonces, el primer paso que nos dicen que hay que eliminar ese 0, ¿no? Entonces, a ese 280 lo vamos a convertir en 28. Ajá, 28. Ay, qué feo, 8, perdón. Es que se me movió un poquito el mouse. Ok, son 28 entre 4 y eso ya es más coherente. ¿Por qué? Porque nosotros ya no sabemos las tablas de multiplicar y eso espero, ¿eh? Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da 28 o se acerca a 28? Pues es el 7. Ah, pues sí, 7 por 4, 28 para 28, pues 0. Ahí está. Pero yo quiero saber cuánto es el cociente real, porque igual, ese es un cociente parcial. Cuando yo le quito el 0, ¿qué va a pasar en el cociente? Ah, pues se lo voy a agregar, ese 0 que yo le quité. Ajá. Es más, aquí lo voy a tachar para que no se te pierda el hilo. Aquí lo tacho y me queda 28. Y como yo lo taché, se lo tengo que agregar. Ajá. ¿Cómo compruebo eso? Que sí estoy bien, ¿no? Porque dices, no, pues a lo mejor no. En el cociente ya no le va a pasar nada, a menos de que sean valores decimales. Pero bueno, mientras no sea un decimal, está bien. ¿Cómo lo compruebo? Pues ese cociente ya final, que es este, ya, nuestra típica rayita, lo voy a multiplicar por 4. Ajá. Vuelvo, aquí ya no vamos a estar 4 por 0, 0, pues 4 por 7, 28. Y acuérdate que en la clase pasada que vimos de cómo manipular esa multiplicación, ahí está, 280. Entonces, esta es una multiplicación y es una comprobación. Si en el producto de mi divisor con mi cociente me da lo que yo tengo adentro de mi casita, ajá, pues es correcto. ¿Vale? Vamos a ver otro. Ese es en cuanto tengo yo valores de 10. Ajá. Por ejemplo, y bueno, vamos a hacer otro ejercicio que vamos a verlo, ¿no? Porque también depende de la cantidad de ceros lo que podemos quitarlo, ¿no? Ya te comprobé ahorita vamos a comprobar con la calculadora para que veas que no estoy mintiendo. Entonces, vamos a poner un número que realmente valga la pena. 8,400.
entre 3. Ajá. Vamos a ver cómo nos va con este. Entonces vuelvo a quitar esos dos ceros. Los voy a eliminar. Y pues bueno, no los voy a eliminar. Los voy a así como que a desaparecer. Voy a ser maga, ¿no? Y pues me digo, ¿no? Ya, oye, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 8? Pues cabe 2 veces, ¿no? Ya hago mi división normal, porque ya nada más, o sea, es más coherente tener incluso esto, 84 entre 3 que 8400. Entonces 2 por 3, 6, para 8, 2, bajo el 4, ¿qué número multiplicado por 3 me da 24? Pues obviamente el 8, 8 por 3, 24, para 24 pues es 0, ¿no? No pensé que nos fuera a salir así, vale. Entonces, solo es porque haz de cuenta que estos ya no están, ajá. Sin embargo, este es nuestro cociente, entonces a nuestro cociente le vamos a agregar pues esos 2 ceros de más. Ajá. La cuestión de los decimales ahí es recorrerlos, pero cuando estemos viendo la parte de aritmética en estos ejercicios de qué pasa con los decimales, que es un número que ya medio mencionamos, ¿no? Que es un número irracional, los números racionales, etcétera, etcétera. Ya vamos a profundizar un poco más la cuestión de qué pasa, ¿no? En estas divisiones. ¿Vale? Entonces, este es mi resultado ya definitivo y vamos a comprobarlo. Tengo 8400 entre 3 y nos da 2800, ¿no? Que es ya nuestro resultado de acá. ¿Vale? Entonces, para que tengas tú esa noción de estas divisiones. Pero hay otra situación que seguramente te estás preguntando. ¿Qué pasa cuando también nuestro número de afuera de la casita pues tiene un 0, ¿no? Lo voy a hacer magenta. Cuando por ejemplo tenemos 20... tenemos 4500 entre 20, ¿no? Pues sí, o sea, no vamos a estar 20, 0 entre 0, pues es 0, porque todo número multiplicado dividido por 0 o entre 0 es 0. Ajá. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Activa tu poder de concentrancia y aquí sería quitar este 0 y quitar uno de acá. Ajá. Primer paso. Entonces me quedaría 2 entre 450. Como que lo vamos a ir reduciendo por ceritos. Entonces, como sigo teniendo este 0, ahora sí voy a hacer lo que vimos en los ejercicios anteriores. Es más, hasta lo voy a poner de otro color para que no se te olvide, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar una división de 2 entre 45. Ajá. Y ahora sí digo, ¿cuántas veces cabe el 45 entre 2? Pues me sale de 22.5, ¿no? Porque 2 por 2 son 4, para 4, 0. Este es un 12. Bajo el 5, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 5? Pues cabe 2 veces y me sobra una. Bajo este 10 porque es y adiciono el punto decimal, como tú recordarás, ¿no? Cuando tenemos esa situación. Y igual, ¿no? 5 por 2, 10. Ok, nos queda 22.5. ¿Qué hacemos? Pues porque me queda un cociente con decimal. A ese cociente con decimal le vamos a adicionar el 0 que nosotros eliminamos, pero en la segunda parte. Porque estos que están en amarillo sí se eliminan, o sea, eso sí. Y este de acá en la segunda parte solamente se lo desaparecimos, solamente lo tomamos prestado. Entonces, como tengo ese 0 prestado, no se lo voy a añadir como forma de 0, sino que lo voy a recorrer hacia la derecha. Ajá. O sea, como ya nada más tenía yo este 0, se va a recorrer 22 y me va a quedar 225. El resultado real. Recuerda, este 0, es más, hasta lo voy a escribir, para que tomes nota. Ajá, lo voy a hacer más para acá. Oh. Perdón. Oh. Ok, perdón. Entonces, el 0 de la parte 2 lo adiciono al resultado, pero en forma
de punto decimal. Ahorita lo acomodo, Entonces, para que tengan esa consideración, en cuanto a los primeros ceros, aquí sí se eliminan. Aquí, es más, aquí así la voy a poner, aquí sí se eliminan. Porque es como si tú dividieras 20 entre 4500, entonces como que le quitas esa décima parte, ¿no? O ese cero para que no nos cause conflicto. Y vamos a ver que sí nos da bien. Vamos a, ya lo había, es que estaba probando mi cálculo. Vamos a dividirlo, ¿no? Que son, ¿qué? 4500 entre 20, 4500 entre 20, y ahí está, 225. Entonces, ese punto decimal, lo voy a recorrer hacia la derecha, un lugar, si quieres le pones ese 0, si no, pues ya es representativo. Entonces, es ese 225, ¿vale? Y bueno, muchachos, esas son otras dos estrategias, una de utilización del cero conforme a cocientes, y otra pues son las aproximaciones que hacemos. Créeme, si tú empiezas a practicar estas estrategias, vas a ahorrarte demasiado tiempo. A lo mejor ahorita dices, bueno, es que nos tardamos un buen, pues sí, porque estuvimos explicando paso a pasito. Tal vez ya las conocías, tal vez no, pero siempre es muy bueno que tú las tengas en consideración para este examen, ¿vale? Bueno, muchachos, de mi parte es todo y nos vemos en un próximo video.